Oramos que la revelación de Cristo venga sobre nuestro entendimiento We pray for the revelation of Christ to come over our understanding, y podamos percibir tu amor de una manera correcta. and that we could perceive your love in the correct way. Quita toda distracción en nuestra mente, Remove all distractions from our mind, todo obstáculo, all obstacle, y permítenos conectar con la fuente de pureza, and allow us to connect with the source of purity, con la fuente de misericordia y de bondad. from the source of mercy and goodness. En Cristo Jesús In oramos. Christ Jesus. Amén. Y Amen. amén. ¿Cómo están todos? How is everyone? Qué bueno verles. It's good to see you. Yo le enseño a los predicadores I teach the preachers que uno no dice que está nervioso that no one says that they're nervous. y que no deben revelarle a su público que hay nervios a la hora de predicar. They shouldn't reveal to their public that there's nervousness when it's time to preach. Pero esta mañana, cuando vine a predicar a las 9:30 de la mañana, But this morning when I came to preach at 9 a.m., me temblaban las rodillas. my knees were shaking. Estaba temblando. I was shaking. Y la gracia de Dios nos sostuvo And the grace of God sustained us. y salió un servicio muy especial, muy bonito. And it was a very special service. Eso es bueno que pase, This is good that this happens. porque entendemos que dependemos de su gracia y de su misericordia. Because we understand that we depend on His grace and His mercy. Es que nada de lo que hacemos puede estar sustentado en nuestra autoridad o nuestro poder. Nothing that we do could be sustained in our own authority or our own power. Todo lo que hacemos debe tener una dependencia. Everything that we do needs a dependence. Y Cristo es nuestro lugar de dependencia. And Christ is our place of dependence. Cristo es nuestro lugar seguro. Christ is our sure place, our safe place. Como saben, desde hace algunas semanas, As you've known, a few weeks ago, el día domingo estamos predicando el Devo. Sunday, we're preaching the Devo. En una iglesia que siempre tuvo series, In a church that's always had series, posturas, postures. hemos sido sensibles a lo que Dios quiere para esta temporada We've been sensitive what the Lord wants during this season, y hablar al corazón de cada hombre y de cada mujer, and to speak to every heart of every woman and every man. por supuesto de cada familia, esta And of course, generación. to this generation and every family. Y eso ha creado una mayor necesidad de mantenernos conectados al corazón de Dios. And this has created a demand for us to depend on the heart of God. Porque cuando uno está muy organizado, Because when someone's very organized, uno sabe qué va a pasar los próximos 3, 4, 5 domingos. this person knows what's going to happen the third, the fourth, the fifth week. Tiene más o menos ahí organizados los temas They have the themes, the material organized, y produce cierta seguridad. and it produces an assurance. Pero cuando uno necesita una palabra para este día, But when someone needs a word for that day, la dependencia es continua. the dependence is continuous. Y creo que es lo que Dios quiere enseñarle a la iglesia en este tiempo. And I believe what God wants to teach the church during this time. Él quiere que nosotros no estemos muy confiados por los recursos, He doesn't want us to trust in our resources, no estemos muy confiados por nuestro estado, to not be trusting in our state, sino que debemos de mantenernos en una dependencia constante a but we Él. need to maintain ourselves in a constant dependence on Him. Esa es la razón por la cual algunas personas que tenían finanzas bonitas This is the reason why some people who had nice finances o tenían trabajo siempre, or they had work all the time, hemos experimentado como una retención. we've experienced or we've seen there's a sort of a holdback. Y esa retención no es producto del poder de Satanás. And this holdback is not the power of Satan. Es una retención que tiene que ver con que Dios está probando algo en nosotros. It's a retention that God is trying something in us. Lo He's testing us. hermoso de cuando Dios nos está probando The beautiful thing that when God tries us, es que Él también nos está preparando. He's also preparing us. Dime en qué tú estás siendo probado, Tell me, in what you're being tested, porque eso habla de para lo que Dios te está preparando. because this speaks to what God is preparing you for. Entonces la prueba se convierte en un mecanismo de So preparación, the trial turns into a mechanism of preparation, porque nosotros somos hijos de Dios. because we're children of God. Nosotros estamos sostenidos por su misericordia. We're sustained by His mercy. Y todo lo que nosotros estamos viviendo o experimentando And everything we're living and experimenting tiene que ver con un plan. has to do with the plan. Estamos en el plan de Dios. We're in the plan of God. Ay, lo repitieron muy bien. You repeated it very well. El título del mensaje el día de hoy se llama Sí acepto. Diga sí acepto. The title of the message today is I accept. I accept. I Sí accept. acepto. I accept. Y para eso hay un pasaje, lo voy a leer solo en español, sé que lo tienes en inglés, pero para poder avanzar porque es un texto grande. I'm going to read it only in Spanish, but it's in John 1, verses 1 through 14. Exacto. Y se los quiero compartir.
El subtítulo que le dio mi Biblia es El Verbo se hizo hombre. The subtitle my Bible gave it is The Word became flesh. Y la palabra de Dios dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga amén. Say amen. Muy bien. Este pasaje creo que lo hemos leído constantemente. We've read this passage constantly. Creo que se ha interiorizado en nuestros I corazones. believe that it's became part of us. Y algunas cosas que va a compartir, usted quizás ya las sabe. And some of these things I'm going to share with you, perhaps you already know. Para algunos será cuestión de estar aprendiendo y entendiendo más las And escrituras. for others, it'll be a matter of learning more the scripture. Pero sí tengo claridad que si el Espíritu Santo lo está trayendo hoy, But I have clarity that if the Spirit of God is bringing it today, es porque hay dirección para cada uno de nosotros. it's because there's direction for us. El verbo o el término griego logos The word, the Greek term for the word in the Bible tiene el significado de palabra, mensaje, is logos, and it has the meaning of a word, a message, también el de proclamación, A proclamation, declaración, a declaration, mandato, and a mandate, asunto. even a matter. En términos directos, lo que Dios nos está hablando hoy es esto. What God is speaking to us today is this. Habla de la presencia poderosa y creativa de It Dios. speaks of the powerful presence and the creative presence of God. Si ve, hay tantas cosas que muchas veces nosotros podemos decir, There's many things we could say, podemos conocer, we can know it, pero no creer. but not believe it. Y creo que Dios está permitiendo que muchas cosas que nosotros conocíamos en lo teórico And I believe that God is allowing that many things that we've known in theory se tienen que convertir en vida. needs to turn into life. Porque al fin y al cabo Cristo es la revelación más personal de Dios. Because at the end of the day, Christ is the greatest revelation of God. Si fuera una carta de presentación, If it was a letter, Cristo es la revelación más clara de quién es Dios. if it was a letter of presentation, Christ is the greatest revelation of God. Me gusta mucho ese término, una carta de presentación. I like this term, a letter of presentation. Porque cuando hablamos en términos de logos, estamos diciendo que es igual al Padre. Because when we speak of logos, we're saying that he's the same as the Father, O sea, que es idéntico. that he's identical. No es que es parecido. It's not that he's in his likeness. Cuando ven a mi primogénito, When you see my firstborn, dicen es el hijo de Pastor Wilson. you'll say that he's the child of Pastor Porque Wilson. hay un parecido. Because there's a likeness. Porque hay una similitud. Because there's similarity. Cuando nosotros hablamos en términos de logos, When we speak of logos, estamos hablando de igualdad. we're speaking of something that's equal. Es igual al Padre en esencia y deidad. He's the same as the Father in essence No es solamente que es parecido. and deity. Not hay- just that he's the same. Y hay términos que yo quiero hablarle hoy a la iglesia And there's terms I want to speak to the church about today que se convierten en bases fundamentales de nuestra espiritualidad. that turns into foundation for our spirituality. Y siento testimonio del Espíritu Santo con esto que estoy compartiendo. And I feel the testimony of the Holy Spirit of what I'm sharing today. La Biblia dice que la verdad nos va a hacer libres. The Bible says that his spirit will make us free, Y his hoy truth. vamos a estar predicando verdad. And we're going to speak truth today. Y la verdad va a romper And cadenas. truth
truth is going to break va a abrir chains. celdas, It's going to va a open liberar cells. mentes. It's going to free minds. Quiere decir que yo lo que interpreto en el espíritu And so what I interpret in the spirit, es como un cambio de vestiduras. it's like a changing of our clothes. Es soltar harapos, It's to let go of rags, soltar prendas viejas let go of old clothing, y revestirnos de Cristo, and to be revestirnos redressed with de Christ, su verdad. with His truth. Es salir de lugares de ignorancia It's to come out of places of ignorance para recibir esa verdad y esa revelación. to receive His truth and revelation. Y la primera afirmación que quiero compartir es esta: And the first affirmation I want to share with you el is this. verbo es Dios. The Word is God. El verbo es Dios significa And this means que el verbo estaba con él desde siempre y para siempre. the Word was with Him forever. Que había una completa comunión. There was a complete communion and communication. Que el verbo con Dios el Padre comparten una relación eterna y muy personal. That the Word and the Father shared this eternal relationship that was personal. Diga, el verbo es Dios. Say the Word is God. Quiere decir que en ellos hay una unidad y una totalidad perfecta. So it means that in them there was a unity and the totality. Quiere decir que están completamente sincronizados. It means they're completely synchronized. Que cuando ves al uno reconoces al That otro. when you see one, you see the other. El Hijo y el Padre expresan esa relación de The perfección. Father and the Son express this perfectly. Y el verbo como deidad ha existido eternamente. And the Word as a deity has existed forever. La segunda proclamación que quiero hacer es que el verbo es creador. The next proclamation I want to make is that the Word is creator. Eso habla de la vitalidad y del vigor con el cual fue establecida la creación. This speaks of the vitality and the vigor that for which creation was created. También de lo sujeta que tiene que estar a Cristo. And that he needs to be subject to Christ. El verbo es creador habla de una naturaleza divina. The Word as creator also speaks of His divine nature. Habla de su pureza y expresa también la capacidad de ese creador para liberarla del pecado. It speaks of His purity and also His power to free us from sin. La tercera afirmación es que el verbo es salvación. And the third affirmation is that the Word is salvation. Sí, vivimos en una humanidad que está inundada por las tinieblas, We live in a humanity that is flooded with darkness, donde hay corrupción espiritual. where there's spiritual corruption, Esa corrupción es fruto de la naturaleza de pecado que abunda en el mundo. and this corruption is fruit of the sin that lives in the world. Y quiere decir que esta humanidad necesita la intervención de Dios. And this means that humanity needs the intervention of God. Necesita al Hijo de Dios He needs the Son of God para poder volver a llamar a la humanidad to be able to call y humanity poderla sacar de su and to condición. be able to take it out of its state. Estas son declaraciones muy poderosas. And these are powerful Son declarations. contundentes They're very y powerful. tienen que ver con nuestra fe. And it has to do with our faith. Tenerlas firmes en nuestro sistema de creencias To be firm in our belief system nos va a ayudar a caminar con mayor convicción, is going to help us to live with greater con conviction, mayor certeza, with ser más great assurance, efectivos, to be more effective, a dar fruto. to give fruit. La cuarta declaración es esta: And the fourth declaration el is this: verbo se hizo carne. that Word became flesh. Quiere decir que también hay una identidad humana en el verbo. This also means that there's a human aspect in His identity. Tenía que ser 100% hombre para que el sacrificio fuera válido, That He had to be 100% man, so His sacrifice was valid. porque era vencer el pecado en los mismos términos de donde había sido establecido. Because He had to overcome sin in the same terms that have been established. Entonces estas cuatro declaraciones, So these four declarations, proclamaciones, these proclamations, creencias, beliefs, verdades, these truths tienen que estar profundamente en nuestro corazón. need to be deep in our hearts. Tienen que estar bien establecidas en nuestra mente. Needs to be established well in our minds. El verbo es Dios. The Word is God. El verbo es creador. The Word is creator. El verbo es The salvación. Word is salvation. El verbo se hizo The carne. Word became flesh. Porque es que si entendemos que se hizo carne, nos podemos identificar. Because if we understand that He became flesh, then we Necesitamos can understand. identificarnos, si no lo veríamos como inalcanzable. We can identify with Him, not something that's ¿Cómo podemos unreachable. relacionarnos? How can we relate with ¿Cómo puede Him? usted relacionarse con el predicador, con el pastor? How can you relate with the preacher or the Si pastor está siempre en una burbuja, if he's always in a bubble? si usted no tiene acceso a él, If you don't have access si to usted no Him? lo puede saludar, If you can't say hi to si usted Him? no se puede despedir, If you can't say bye? si desde el altar dice que es perfecto, If you see Him from the altar que as no se perfect, equivoca, that He doesn't mess que no up, falla. that He doesn't mess up. ay pastor, ¿por qué eres tan sincero siempre? Hi, Pastor, why are you so sincere always? ¿Por qué eres tan vulnerable? Why are you so vulnerable? Porque soy un ser humano como tú, Because I'm a human being just porque like soy you. igual a ti Because I'm the same as y no you. necesito poner una fachada And I don't need para poder
poder ocupar un lugar de autoridad. I don't need to put a mask on to be able to take the Porque place el of lugar de authority. autoridad es dado por Dios. Because the place of authority is El lugar de God. autoridad no tiene que ver con mi propia Because capacidad. the place of authority is given by God and doesn't have Claro, to do with tiene my que haber una capacity. rendición There needs to be a para surrender tú poder estar en un lugar de to autoridad. be in a place of Si no hay authority. rendición, If there's not si no mueres al surrender, orgullo, if you don't get si no rid of your mueres al pride, ego, if you don't get rid si of no your mueres a la ego, vanidad, if you don't get rid of your no vas a vanity, poder ocupar lugares de you won't be autoridad. able to take places of authority. Dios se encarga de promover lo justo. God takes care to promote what's Dios just. solo va a promover lo justo. God is only going to promote what's Lo right. injusto va a caer por su propia naturaleza All de pecado. injustice is going to fall because of its nature of sin. Y aunque en este mundo y en este tiempo existen tantas tinieblas, That even in this world where exists so much darkness, abunda tanto el engaño, the trickery abounds so hay much. tanta mentira, There's so much lies. el Espíritu Santo está haciendo The algo. Holy Spirit is doing something. El Espíritu Santo está trayendo su luz, The Holy Spirit is bringing está His light. trayendo su He's verdad, bringing His truth. está trayendo la claridad He's bringing clarity para que nosotros podamos discernir. so that we can discern. Eso es percepción espiritual, This is called spiritual para perception. distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. To be able to distinguish between what is Y good la and what iglesia is cada vez va a bad. ser más entendida en And lo que es each time, obrar bien. The church is going to be more Y lo que es obrar understanding mal. of what is to do good and what is to do bad. El verbo nos da ese discernimiento. The word gives us discernment. Y también habla de esta porción. And it also speaks of this portion. Habla de Juan. It speaks of John. Habla de Juan. It speaks of John. ¿Por qué está hablando de Juan? Why is he speaking of John? Es como yo utilizar un momento de predicación para hablar de Will. It's like taking a moment of the sermon to speak of Will. ¿Para qué voy a hablar de Will? Why would I speak of Will Si eso se trata de él. if it's all about him? Entonces Juan dice, Juan es un testigo. John says that he's a witness. Es un testigo. He's a witness. Quiere decir que él no es el protagonista. This means that he's not the Quiere protagonist. decir que simplemente vio algo. It just means that he simply saw something. Cuando hay un accidente, When there's an accident, hay dos partes involucradas. there's two parts that are involved. Pero puede haber un testigo. But there could be a witness. La importancia del testigo. The important part of La the importancia witness, de testificar. the important part of testifying, Porque Juan es un instrumento, es el testimonio enviado. because John is an instrument. He's a sent testimony. Creo que Juan es un testigo fiel. I believe that John is a faithful testimony. ¿Para qué? Para convencer al mundo de poner su confianza en el Hijo de Dios. To convince the world to put their trust in the Son of God. Creo que este es un momento clave en la historia de la humanidad, I believe this is a very important part in the history of man. donde hay tantas puertas y oportunidades para nosotros poner nuestra confianza Where en there's cosas. so many opportunities and doors for us to put our trust into Creo que es things. el tiempo de la humanidad donde más religiones hay, I believe this is a time in history where there's the most religions that have ever been que buscan llenar los vacíos de espiritualidad del ser humano. that seek to fill the vacancies of spirituality in man. Y eso el mundo lo ha aprovechado muy And bien. the world has taken advantage of this very well. Pero Juan tenía una misión, But John had a mission. y era poder convencer al mundo de poner su confianza en Cristo como Hijo de Dios. And it was to be able to convince the world to put their trust into God. Y quiero decirte que tanto tú como yo somos como la generación de Juan. And I want to tell you, myself, just as you are this generation of John. Nosotros estamos llamados a ser testigos. We're called to be witnesses. Nosotros somos como instrumentos. We're as instruments. Nosotros somos como esas cartas vivas que We're- anunciamos esa luz. We're like these living letters that announce the light. Somos como una llama encendida que se prende en un mundo que está en We're tinieblas. like a living flame that's lit in a world of ¿Ves el darkness. valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nos ha entregado? Do you see the value of what Christ did for us? Esa es la razón de ser por la cual nosotros caminamos en ese This is the propósito. reason why we walk in this purpose. No para llenar nuestros propios vacíos. Not to fill our own holes. No para levantar nuestros propios egos. Not to lift up our own ego. No para establecer nuestro propio reino. Not to establish our own kingdom. Simplemente para poder ser testigos. Simply to be a witness. Si el evangelio fuera una película, If the gospel were a movie, a mí me gusta ver las cosas así. I like to see things this Saben way. que me gusta lo visual, lo auditivo. I like visual and auditory vices. Es algo que siempre me ha gustado mucho. It's something that I've liked a lot always. Entonces me gusta expresarlo así. So I like to express it this Si el way. evangelio fuera una película, If the gospel were a movie, nosotros solamente seríamos actores de reparto. we would just be supporting actors. Ese es el lugar que nosotros ocupamos. This is the place that we take. Nosotros somos figuras secundarias We're secondary figures porque no tenemos tanta importancia. because we don't have as much El valor importance. aquí está en los protagonistas. The value here is in the Si fuéramos a protagonist. poner el trailer, el reel de la película del plan de Dios, If I'm going to put a trailer of the movie, The Plan of saldrían God, tres figuras principales. there would be three principal parts. El Padre, The Father, el Hijo the Son, y el and Espíritu the Holy Santo. Spirit. Esos son realmente
These los are protagonistas de esa the película. protagonists of this Y si movie. proyectáramos aquí ese trailer, And if we projected this trailer, nosotros quizás saldríamos, maybe we would come out pero in nos it, veríamos como un puntico negro por but we allá. would just be a little black Habría dot in que the back. hacer un zoom We grande would have to make a big para que la zoom otra persona dijera, to be able to, for the other y ese person to say, punto negro entonces sí eres tú. oh, so that black point is you. Sí, quiero decirte, yo soy el punto negro. But yes, I want to tell you, I'm the black Así point. tan blanquito como me ves. Even though I'm white as you see, No me reconoces si haces el zoom en el trailer de la you película won't de Dios. recognize me even if you made the zoom on the trailer Porque yo of soy God. como Juan. Because I'm like John. Yo solamente soy un I'm just a testigo. witness. La iglesia es un testigo church is a witness de las verdades de of the Dios. truth of God. Necesitamos ser alumbrados por esa revelación And we need divina. to be enlightened by this divine revelation. Por eso creo que este devocional puede cambiar nuestra identidad espiritual para siempre. That's why I believe this devotional could change our spiritual identity Porque este forever. es el corazón de Dios Because para this cada is the uno de heart of God nosotros. for each one of Este es el us. corazón de Dios para la This iglesia. is the heart of God for the Este es el church. corazón de Dios en este tiempo para los hombres y mujeres This espirituales. is the heart of God for the spiritual men and women. Necesitamos ser alumbrados por la revelación We need to be divina. enlightened by the divine revelation. Esa es la única manera en la que la humanidad puede experimentar salvación. This is the only way humanity can experience salvation. Pero hasta Dios tiene un pero. But even God has a but. Sí, Dios tiene un pero. Yes, God has a but. Discúlpeme, no es una herejía. Excuse me, this is not heresy. Hay un pero en todas estas cosas. There's a but in all of this. A pesar de todo lo que yo les estoy hablando, Even though through everything I'm telling you, aunque Dios se da a conocer a todos, even though God lets himself be known to everyone, las buenas nuevas son para todos. the good news is for everyone. Solamente serán salvos algunos. Only some will be saved. Serán salvos los que creen en Cristo Only y en those su obra redentora. Who believe in Christ will be saved Es and believe in his necesario work. creer en Cristo y la obra de la cruz. It's necessary to believe in Christ and the work that he did on the cross. Solamente ellos experimentarán la Only salvación. those will experience salvation. Ahora sí quiero hacer énfasis en una porción que leí So I want to make emphasis in a y portion lo that I vamos a read. escuchar en los dos And idiomas we're going to hear it in both porque languages. esto tiene que quedar claro. Because this needs to stay clear. Está justo ahí en Juan capítulo 1, It's here in John pero 1, solamente los versículos 10 y 11. but only verses 10 and 11. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Y está hablando del verbo. And he's speaking of the word. Parece que hay algo que nosotros teníamos que aceptar. It seems like there's something that we need to Verbo accept. tiene que ver con conjugar. Word has to do with conjugating. Verbo tiene que ver con identidad. A word has to do with identity. Dice que el que es la palabra ya estaba en el mundo. It says that he who was the word was already in the world. Eso habla de que no hay ninguna improvisación en el corazón de Dios. And this speaks of that there's no improvising in the heart of Dios God. no lidió con el pecado como tratando de resolver algo que se le salió de las manos. God didn't deal with sin as something that escaped his hands. ¿Puedes pensar, reflexionar un poquito en esto? Can you reflect on this a moment? El que creó el mundo, He who created the Él lo world, estableció. he established Se it. sostiene todo por la palabra de su poder. He sustained it by the power of his word. Pero el mundo no le reconoció. But the world did not recognize him. Al creador, The creator, al verbo, the word, al sustentador de todas las the cosas, one who sustains everything. no le reconoció. They didn't recognize him. Y nosotros nos sentimos ofendidos por menores cosas. And we feel offended by lesser things. Y el mundo no reconoció a quien lo creó. And the world did not O sea, recognize he who vino a created un them. mundo que le pertenecía, He came to a world that belonged to him. pero su propia gente no lo aceptó. But his own people did not accept him. Yo creo que yo represento a esa gente también. I believe that I represent those Sabemos que people. bíblicamente está hablando del pueblo judío, I know that biblically he's speaking of the pero Jewish yo soy people. representado ahí en ese pueblo. But they're not the only ones represented in these people. Doy gracias a Dios de no haber vivido en el tiempo bíblico de Jesús. I thank God that I did not live in the biblical times of Jesus. Yo no sé si es que será baja autoestima en mí o qué, I don't know if it's that I have low self-esteem. pero yo no me veo caminando con los 12 discípulos, I don't see myself walking with the 12 disciples, siguiendo al personaje de la época, following this person, diciéndole maestro. saying to him, teacher. Perdón, yo en esa época no me veo así. I don't see myself that way in Yo that me veo en epoch, la multitud, in that time. I see myself in the Gritando, multitude, crucifíquenlo, yelling, crucify him. porque yéndome bien, Because seeing it well, haría parte del sistema religioso de la época. there was a religious system during Y that time. toda la espiritualidad de Jesús And all the spirituality of hubiera Jesus confrontado todo mi sistema de creencias. would have confronted my whole belief system. No, yo sería el que está en medio de la multitud gritando, ¡liberen a Barrabás! I would be the one in the multitude saying, free Barnabas. Tengo que reconocer mi I need to debilidad. recognize my weakness. Yo no puedo jactarme diciendo que iba a ser uno de los 12. I can't be so prideful to think that I was one of the 12. No, porque
cuando la ley del pecado mora en los hombres, Because when the law of sin dwells in man, hay una oposición completa al reino de la luz. there's a complete opposition to the kingdom of light. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Padre, What we need to ask the Father, lo que tenemos que pedirle en el nombre de su Hijo what we need to ask in the name of His y Son, por la gracia purificadora del Espíritu Santo, and by the purified grace of the Father, es que la ley del pecado que mora en nosotros sea arrancada. is that the law of sin that dwell in us is removed. Porque es que está muy sembrado en todo nuestro It's sistema. because it's very sown in our La ley systems. del pecado está sembrada en nuestras mentes, The law of sin is sown in our minds. en nuestros corazones, in our hearts, en nuestras in our emociones. emotions. Tenemos una guerra espiritual muy fuerte. We have a spiritual war that's very strong. Y entonces por un tiempo nuestro adversario el diablo es muy astuto. And so for a time, our adversary, the devil, is very astute. Porque él sí ve que vamos bien, que la cosa va bien. Because he sees that things are going well. Entonces él no nos va a estar molestando. And so he's not going to be bothering Si él us. ve que Dianita está enfocadita, If he sees that Dianita is very está focused, metidita con Dios, she's with él God, dice, no, yo con Diana no va a perder mi tiempo. he's saying, well, I'm not going to lose Yo my voy time a with ir a Diana. alguien que está más débil. I'm going to go to someone who's Entonces weaker. viene y va buscando en los corazones And so he looks in the y va hearts. encontrando gente que está débil And then he's finding weak people. y se va centrando toda su fuerza y toda su maldad en las personas que están más débiles. And so that he invests all his strength into the weak people. Pero entonces si Dianita vivió una situación, But if Diana lives a situation, porque las circunstancias, el mundo en el que estamos produce mucha aflicción, because the circumstances that we live create, y ella tuvo un Affliction. momento de debilidad, and she had a moment of weakness. como que si fuera un tanque de gasolina y el tanque ya está a menos de la mitad. As if her gas tank was already less than the middle. Ahí entonces él vuelve a ir allí And so he comes to her. para buscar cómo He destruir. returns to her to seek Para how to buscar destroy cómo her, derribar. how to bring her down. Por eso nosotros tenemos que depender constantemente del Espíritu That's why we Santo de need to Dios. constantly depend on the Holy Spirit. No dejar que las circunstancias sean las que nos definan. Not allow the circumstances to define us. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Because he's walking around like a roaring lion looking who to Quiero destroy. decirte que en el menú del devorador, I want to tell you that on the menu of tú the eres uno devourer, de sus appetizers you're one of favoritos. his favorite appetizers. Tú eres uno de sus platos You're favoritos. one of his favorite plates. En el menú del devorador, On the menu of the devourer, tú haces parte de uno de sus manjares. you take part of one of his Él delicacies. quiere devorarte completamente. He wants to devour you completely. No va a respetarte, He's not going to respect you. no va a tener límites. He's not going to have Él limits. quiere destruirnos. He wants to destroy us. Ese es el plan que él tiene contra This is nosotros. the plan he has against us. Y tenemos que entender cómo funciona. And we need to understand how he Porque no works. solamente quiere matarnos, Because he doesn't want to just sino kill que quiere us, robarnos he wants to steal y from quiere us. destruirnos. And he wants to destroy Pero el us. verbo, But the word. el verbo tiene otro plan. But the word has another El plan. verbo tiene otro final. The word has another El ending. verbo escrito es otra historia. And the word wrote another Y story. el plan que tiene el verbo para los matrimonios es de unidad. And the plan that the word has for matrimonies is unity. Es la unicidad, es el sincronismo. It's synchronism. It's Él quiere togetherness. que nosotros caminemos alineados a su He corazón. wants us to be aligned to his heart. Él tiene planes de prosperidad, He has plans of de prosperity, bienestar, of well-being, de salud, of health, de establecimiento, of establishment, de claridad. of clarity. Y cuando nosotros caminamos en la luz de ese And we verbo, walk in the light of this word. es cuando podemos empezar a entender el corazón de Dios para con nosotros. This is when we can understand the heart of the God that he has towards us. Entender estas verdades To understand these truths nos van a hacer parar en una plataforma firme y segura. is going to help us to stand on a firm and sure platform. ¿Cómo puede ser que su propia gente no lo aceptó? How can it be that his own people did not accept Eso es lo him? que le da título al devocional el día de This hoy. is what gives a title to the devotion today. El título del devocional el día de hoy es Sí acepto. The devotion today is called Yes, I Accept. Es como que estamos en una boda It's as if we're in a wedding. y este es el momento donde el novio se inclina ante su amada. This is the moment where the groom kneels down before his beloved. Tiene un anillo de compromiso. He has an engagement ring. Yo sé, a los hombres les cuesta pensar en esto, I know that it's hard for men to think of this porque los hombres somos los que ponemos el anillo. because the men are the one who put the ring on. Yo le voy a repetir eso, I'm going to repeat this. porque es que vivimos en una sociedad donde las mujeres ponen el anillo. Because now we live in a society where the woman Y puts the entonces ring ya on the nos man. parece bien. And so we say it's Porque, good, it's porque okay. cuando la mujer pone el anillo nos hace a todos iguales. Because when the woman puts the ring on, it makes us all the same. Y vivimos en un mundo que quiere imponer la igualdad entre el hombre y la mujer. And we live in a world that wants to put equality between man and woman. Y el hombre y la mujer no son And iguales. woman and man is not the same. El hombre es hombre y la mujer es A mujer. man is a man and a woman is El a hombre woman. pone el The
anillo. A man puts the ring on El the hombre finger. pone el anillo. The man is the one who puts the ring El hombre on. elige. The man is Y the la one who mujer chooses. acepta. And the woman is the La one who mujer needs to accept. decide si The va o man no va. decides if it goes or no, it doesn't Ayer go. estaba caminando por un shopping, Yesterday, por una I tienda, was walking through a shopping center. caminando tomado de la mano de mi I esposa. was walking holding my wife's hand. Quiero decirles, es uno de los mayores placeres que yo puedo It's experimentar. one of the greatest pleasures I could experience. Tomar la mano de mi To esposa hold my wife's hand y caminar con ella. and to walk with her. Yo me siento poderoso. I feel powerful. Yo me siento el dueño del mundo. I feel like I'm the owner of the world. Yo siento el favor de Dios sobre mi vida. I feel the favor of God over my life. Íbamos caminando por todas esas tiendas, And we walked through all these stores, pero éramos los raros. but we were the weird ones. Nosotros éramos los raros en ese shopping. We were the weird ones in the Éramos la shopping. pareja más rara que se We were veía. the weirdest couple you could have Porque seen. había un desfile de niñas con niñas, Because there was a whole line of girls de with niños girls, con niños, boys with de boys, mujeres que parecían hombres pero estaban con mujeres, women who looked like men but con were with women, hombres afeminados men that were feminized, y una distorsión realmente de lo que es una pareja. and a true distortion of what a couple should look like. Entonces yo le dije a mi esposa, And so I told my wife, nosotros estamos haciendo guerra espiritual en el shopping. we're making spiritual warfare Nosotros here in the estamos shopping hablando el center. diseño correcto en este lugar. We're showing the correct design in Porque this cuando place. tú tomas la mano de tu esposa, Because when you hold your wife's tú hand, estás haciendo intercesión en esta ciudad. you're making intercession in the Porque city. la familia es el diseño de Because intercesión the para family Miami. is the model El of intercession diseño in Miami. correcto de la familia es la que va a llevarse todo el sistema y todo el dominio y todos los principados que quieren imponer su reino en esta ciudad. The correct design is what's going to push back all the evil systems in the society. Por eso es que los matrimonios sufren tantos ataques. That's why the marriages suffer so many ¿Usted cree attacks. que los matrimonios son atacados porque usted fue el de malas que le tocó esa mujer? Do you think that your marriage is going bad because you got the wrong choice of the lot? Niña, el hombre que usted haya escogido le va a ocurrir lo mismo. The girl that you choose is going to happen the same thing. Porque esto es una guerra espiritual. Because it's a spiritual warfare. Dios nos quiere unidos God wants us y united. el diablo nos quiere And the devil divididos. wants us divided. Pero esto tiene que ser con intención. But this has to do with Usted intentionality. tiene que saber que es que la intención del diablo es que usted conteste feo. You have to know that the intention of the devil is that you La intención respond del adversario ugly. es que usted ya no vea con deseo a su esposa. The intention of the adversary is that you don't desire your wife Que usted anymore. vaya perdiendo el interés. That you start losing your Que interest. usted se desapegue. That you remove yourself from Pero her. el corazón de Dios quiere realmente establecer su bondad, su amor y su unicidad But entre the heart of God nosotros. wants to unite us again with His goodness. Y todo lo que se levante para dividirnos And everything that rises to divide us se va a convertir en argumentos en el corazón de Dios para que caminemos unidos. is going to turn into arguments in the heart of God for us to ¿Cuál walk in tiene que ser unity. la respuesta de la iglesia? So what does the church's response need Diga, to sí be? acepto. Say, I accept. Sí acepto. Yes, I No accept. tenga miedo de decir sí acepto. Don't be afraid to say it. I accept. Sí, tenemos que matar el orgullo. Yes, we need to kill our pride. Porque si hay orgullo no podemos comprometernos. Because if there's pride, we can't commit ourselves. El orgullo fue el que separó a Satanás del corazón de Dios. Pride is what separated Satan's heart from God's. El orgullo es el que hace que la gente se aleje. Pride is what causes people to remove El themselves. orgullo es el que hace que la gente aparte su mirada. Pride is what removes their sight and their eyes. El orgullo es el que hace que la gente no se identifique. Pride is what keeps people from identifying themselves with us. Y nosotros tenemos que comprender estas cosas And we need to understand these things para caminar en el diseño correcto del corazón de to walk Dios. in the correct design of the heart of God. ¿Por qué rechazamos lo que Dios ha establecido? Why do we reject what God has already Porque established? este mundo rechaza lo que ha nacido en el corazón de Why does Dios. the world reject what has already been established in the heart of God? ¿Por qué podemos escuchar tantas palabras, tantas predicaciones y seguir resistiendo el reino de Dios y su justicia? How is it that we can hear so many sermons and preachings but still resist the kingdom of God? ¿Por qué seguimos aferrándonos a las cosas viejas, Why do we keep holding on to the al, old al things, pasado, to the past, a la historia, to the history, a lo que ya no tiene que existir? things that don't need to exist anymore? Cuando Dios se ha entregado por completo. When God has already given Himself completely. El Verbo es el creador y sustentador de todas las cosas. The Word is the creator and sustainer of all things. Es la fuente de la vida, es la fuente de toda riqueza. He's the source of life and all richness. Creamos en las verdades básicas que el Señor nos está hablando hoy. We believe in the truths, the basic truths that He's speaking Y to us today. tendremos la fe suficiente para poner nuestro destino en sus manos. And we will have sufficient faith to put our destiny in His hands. ¿Tú crees que Dios no te entiende? Do you think that God doesn't understand ¿Tú you? crees que Dios no sabe cuáles son nuestras necesidades? Do you think that God doesn't know our needs? ¿Qué nos amaneció doliendo? That what woke us up hurting today? Todo, Él conoce cómo leemos.
He knows us. Él conoce lo que sentimos, He knows what we smell, what lo we que nos feel, molesta, what bothers lo us, que nos gusta. what we like. Él no nos tiene ni que preguntar. He doesn't even need to Él ask sabe us. todo de nosotros. He knows us completely. Tiene el conteo diario de la cantidad de pelos que hay sobre nuestra cabeza. He's maintaining the count of how many hairs are on our head. A mí eso me parece impresionante. This seems impressive to me. Que él no se le pierda el detalle de la cantidad de cabello que hay sobre That he hasn't nuestra lost the cabeza. details of how many hairs are on our head. Entonces es el momento donde nosotros necesitamos aceptar sus verdades y caminar en su compromiso. So this is the moment we need to accept his truths and walk in our commitment with him. Dios nos ha creado. God created us. Para nosotros la vida podrá ser compleja, For us, the world can seem complicated, pero Él tiene la solución para todas nuestras cosas. but he has a solution for everything. Porque su amor es mucho más grande. Because his love is much bigger. Es más grande que cualquier problema. It's bigger than any Es más problem. grande que cualquier necesidad. It's bigger than any need. Es más grande que cualquier situación. It's bigger than any situation. Tenemos que entonces reaccionar de la manera correcta. But we need to react the correct way. Recibirlo Receive it y creer. and believe. Necesitamos We recibir need to y receive creer. and believe. Porque la iglesia está diseñada solamente para recibir. Because the church is designed only to receive. La iglesia tiene comezón de oír. The church has an itch to hear. Por eso es que le gusta tanto el predicador que dice cosas bonitas. That's why they like the preacher who says very Que nice te va a ir things. bien, That life's going to que go vas well a for tener you. más cosas, That you're going to have more things. que el esposo que Dios te va a hacer es más guapo, That the husband that God's going to give to you be very que handsome. la mujer que Dios te va a dar es la de mejor cuerpo, That the woman that God is going to give you is going to have a beautiful que body. ni te quiere hablar todas las finanzas y riquezas que tiene, That he's going to give you all the riches that you have. porque ese es el sistema de este mundo. Because that's the system of this Entonces world. queremos utilizar predicaciones para alinearlas a los deseos del corazón de este mundo. So we want to use sermons to align them to desires of this world. Entonces los altares se llenaron de materialismo, de vanidad, So altars have filled up with materialism and vanity, de perversidad, with perversity, que hablan de la abundancia del corazón, that speak of the abundance of the heart, pero no expresan las verdades de Dios. but it doesn't express the truths of God. Pastor, no sigas predicando así porque la gente se va a ir. Pastor, don't keep preaching like that because people are Pastor, going to no leave. sigas predicando así porque la gente se va a cansar. Don't keep preaching like that. People are going to grow Pastor, tired. deja de hablar esas cosas porque a la Pastor, gente le molesta. Don't speak those things that people don't like it. Pues, ¿qué me importa? What do I care? Vamos a seguir predicando la verdad We're de going to Dios keep preaching the truth of hasta God que se muera la carne. until our flesh Se va a dies. desnutrir el sistema carnal de arde, The fleshly el system is sistema de going to muerte, be disnourished. de The system of separación death, de Dios. the separation of God. Prediquemos la verdad de Dios, We will Señor. preach the truth of God. Prediquemos sus verdades We elementales. will preach His truths. Estamos en el centro de su voluntad, en We're el in the hueco de su center mano. of His will, Cuando in His hand. más aprieta, When the more He cuando holds, se hace mucho más difícil, when the more that things become es tight, porque el it becomes corazón de harder, Dios nos está preparando. because the heart of God is Estamos preparing us. listos para entrar en una nueva temporada. We're ready to come into a new Hemos season. entrado en una nueva temporada. We've come into a new No season. importa que las circunstancias nos It aprieten, doesn't matter the circumstances porque Dios lo que are está pushing haciendo on es que us, nos está preparando. because what it's doing Pastor, is me quedé sin preparing us. trabajo. Pastor, I don't have work. Dios te está preparando. God is preparing you. Pastor, no tenía para la renta. Pastor, I don't have for rent. Dios nos está preparando. God is preparing us. Pastor, resultó un examen y me salió malo. Pastor, I had a test and it went Dios nos bad. está preparando. God is preparing Dios us. está preparándonos God is preparing porque nos us. ama. Because He loves Él es us. el verbo. Because He's the Word. Es el verbo. He's the Word. Él no ha dejado de conjugar. He hasn't stopped conjugating. Él no ha dejado de He multiplicar. hasn't stopped multiplying. Él no ha dejado de hablar. He hasn't stopped speaking. Necesitamos aceptarlo y creerlo. We need to accept it and believe it. Porque eso hace parte de ese renacimiento espiritual. Because it has to do with the rebirth, the spiritual Recibamos, rebirth. aceptemos la vida que tenemos en Dios. So we accept the life we have in Christ. Dejemos que Él nos cambie desde adentro hacia We afuera. allow Him to change us from the inside out. Dejemos que Él nos transforme. Allow Him to Que transform lo que us. hemos escuchado por años o That what por we've heard for years décadas or decades se haga verdad. becomes truth. Que seamos una vara que empieza a florecer. That will become a Que se stick that empieza- starts to float. que empieza I mean, a it dar starts fruto. it starts to flourish Que and get sale fruit. florecitas. That it starts to Que flowers huele to bien. come forth that smell well. Diga, sí acepto. Say, I accept. Sí acepto. I accept.
Iglesia, vengo a convencerlos de algo. I come to you to convince you of something. Aceptemos los planes que Dios tiene para nosotros. Let's accept the plans that God has No for nos us. resistamos más. Don't resist it anymore. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que son muy buenas planificando. I know that there's men and women here that are Yo soy un really good at excelente planning. planificador. I'm a great planner. He planificado por años I've planned for years. y el resultado nunca fue el que yo esperaba. And the result was never what I expected. Ahora estoy entregando. Now I'm just Ahora estoy surrendering. cediendo. Now I'm just giving Ahora in. estoy muriendo a mí Now mismo. I'm just dying to myself. Ahora estoy renunciando. Now I'm just renouncing. No es algo que se sienta bonito. It's not something that feels good. No es algo que me guste del todo. It's not something that I like at No all. tengo las llaves, no tengo el control. I don't have the keys. I No don't have the tengo el control. dominio. I don't have the domain. Yo no sé qué va a pasar I don't mañana, know what tomorrow's going to bring. pero sé que estoy en las manos de Dios. But I know that I'm in the hands Sé of que Él God. no me va a dejar en I vergüenza. know that He's not going to Sé leave que me Él va a ashamed. sostener mi cabeza. I know He's gonna Sé sustain que Él my no me va a head. hacer mendigar pan. I know He's not going to cause me Porque to las beg puertas que bread. cierran los hombres, Because the doors that man Dios closes, las abre mucho más anchas God para will open them nosotros. much wider for us. Dios va a abrir puertas mucho más anchas. God is going to open Porque doors lo que even el hombre wider. rechazó, Because what man Dios te lo rejected, entrega a ti. God gives to you. Porque lo que el hombre negó, Because what man Dios te lo denied, entrega a ti. God gives to you Como un sello, as a seal, como un testimonio. as a testimony. Claro, el orgulloso nunca lo va a recibir. Of course, the prideful one will never accept Porque it. Dios nunca se va a mover en el corazón orgulloso. Because God will never move in a Dios prideful se va a heart. mover en los corazones humildes, He will only move in en los mansos, humble hearts. en los dispuestos. Those who are willing. Y yo creo que Dios está transformando a Arden esa And I iglesia. believe that God is transforming Una Arden, iglesia que alumbra, a church that una shines, iglesia que predica, a church that una preaches, iglesia que recibe a church that y una receives, iglesia que cree, a church that que somos believes, testimonio that we're witnesses en nuestra propia vida, in our own lives. porque Él nos cambia de adentro hacia afuera. Because He changes us from the inside out. Ese es su compromiso This is His y commitment. nosotros aceptamos eso. And we accept this. Yo sé que el mundo representa todo lo que Dios creó. I know the world represents everything God El created. mundo representa a todas las personas que lo habitan. The world represents everyone who inhabits in it. Pero el mundo también está dominado por Satanás. But the world is also dominated by Hay Satan. oposición por el Hijo de There's Dios. opposition. Por eso es que la iglesia tiene que ser puesta sobre la repisa. That's why the church needs to be set on a stand. Y eso no habla de una estructura. And this doesn't speak of a structure. Habla del corazón, It speaks of the heart. de la disposición del pueblo, It speaks of the para disposition, poder the willingness alumbrar, of the people to be para able to poder shine, predicar, to be able to preach, para poder ser sal. to be able to be salt. Nosotros somos respuesta para ese mundo de We're an tinieblas. answer to this world in darkness. El que más poco obtenga entre nosotros ya es una respuesta. The one who least has something is also an answer. Porque la iniciativa es divina. Because the initiative is divine. La iniciativa es de Dios. The initiative is through God, is Su by God. iniciativa produce un renacimiento espiritual. His initiative causes a rebirth. Su iniciativa nos establece en una relación con nuestro Padre His Celestial. initiative establishes in a relationship with the Father. Y lo que yo percibo es el corazón de Dios moviéndose entre nosotros. And what I perceive is the heart of God moving amongst us. La presencia del Padre The se mueve presence entre of su the Father iglesia. moving over His church. Está entre nosotros y sobre He's nosotros. among us, over us. Porque Él nos ha escogido. Because He's chosen us. No se trata de nuestras It capacidades. doesn't have to do with our Porque si abilities. fuera por nuestras capacidades, Because if it were for our cuando las abilities, cosas se den, when things start la to gloria give, será para the nosotros. glory be for ourselves. Pero como se trata de lo que Él hace, porque Él es el verbo creador, But since it has to do with what He does, because Cuando He's las the cosas creative ocurren, word, when things start to happen, serán para su gloria, it'll be for His glory. serán por su gracia, It'll be for His grace. serán por su It'll be misericordia, because of His serán por mercy, su bondad, because of His serán por goodness. su It'll abundancia. be because of His abundance. Sí, puede ser que sintamos que algunas cosas están siendo apretadas. Perhaps it feels like some things are coming in, crashing Podemos in. sentirnos hasta un poco intimidados, We could even feel a little intimidated. pero nosotros vamos a seguir creyendo en su esencia más pura. But we're going to continue to believe in His most pure Vamos a essence. seguir conectados a su naturaleza radiante, We're going to stay connected to His radiant essence and transformados por su carácter presence, transformed through His character, y expresando también esa gracia y verdad. and expressing His grace and truth. Creamos en todo fruto de su bondad. We believe in all fruit of His goodness. Recibamos los dones y los regalos del Espíritu Santo, We receive the gifts and the fruits of porque His Spirit. separados de Él no somos nada. Because apart from Him, we are nothing. No intentemos vivir apartados de su propósito, Let's not try to live apart from His porque purpose. aunque tarde el cumplimiento de la promesa, Because even though the promise may take a while, para los que caminamos en integridad, for those who walk in integrity, para los que creemos en sus for promesas, those who believe in His promises, veremos cómo
cómo cada una de sus palabras vienen a we will cumplimiento. see that how each one of Una his por words una comes to pass, de one las by one. palabras que Dios hizo sobre esta Words casa, that God has given over this de las church. palabras que Dios habló sobre tu vida, Words that God has spoken over your life. del corazón de Dios derramado sobre nuestras Of generaciones. the heart of God poured out over our Una a una generations. vendrán a cumplimiento. One by one they'll come to Y veremos flourish. cómo Él es fiel a su palabra y cumple las promesas. We'll see how he's faithful to his word. Quiero decirte que el Señor me levantó en la madrugada del I sábado want to tell you the Lord woke me up very early Saturday morning. y empezó a hablarme de las personas que me iban a estar escuchando en esta And predicación. he began to speak to me about the people who would be hearing me during Y this puso preaching. palabras para mí porque yo solamente soy Juan. Well, he put words in me because I'm only a John. No hay nada bueno que yo pueda hacer. There's nothing good that I can Yo do. solamente soy un testigo. I'm only a witness. Vi algo, And I saw something. escuché algo, I heard something. entonces hablo algo. And I spoke something. Y lo que quiero hablar de parte de Dios es esto. And when I want to speak through God, Dios is, de la nada lo hace todo. is that God from nothing does something. Dios con poco hace mucho. God with a little can do a lot. Las tinieblas no han triunfado. That darkness has not overcome. El pecado no triunfará. Sin will not triumph. La luz de Dios no se The apagará. light of God will not be turned out. Se disipa toda oscuridad All en medio de darkness nosotros. dissipates amongst us. Toda oscuridad en las mentes. All darkness in Toda our minds. oscuridad en los All corazones. darkness in the Yo heart. creo en la libertad del Espíritu. I believe in the deliverance of the Spirit. Yo creo que Dios está liberando nuestros I believe corazones. that God is delivering our hearts. Está quitando el peso, el lastre del pecado. He's removing the weight. Y le pedimos hoy a Cristo And we ask Christ today que podamos ser esas personas nuevas. that we could be these new Que people. podamos ser esa iglesia nueva. That we could be that new church. Porque es un nuevo comienzo. Because it's a new start. Porque lo recibimos. Because we Y receive it. porque lo creemos. Because we believe Y it. si Juan te ha convencido hoy, And if one is convinced today, es por gracia del Espíritu Santo. it's because of the grace of Yo the te voy Holy a pedir Spirit. que te pongas en pie. I want to ask you to stand up. Levantes un instante más tus manos I want you to raise your y hand recibe y cree. and to believe. Receive and believe.